Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver en esta sesión el concepto de clase abstracta del paradigma orientado a objetos. Vamos a arrancar con un ejemplo similar a lo que estamos viendo últimamente, por ejemplo con el caso de herencia. Imaginemos que tenemos ahora nuestro reproductor, ¿no?, de contenidos como hemos visto antes. Tenemos el reproductor que vamos a reproducir cualquier tipo de contenido con algunos de los atributos y métodos que vemos aquí definidos, simplemente para ejemplificar. Y vemos que está relacionado, como hemos visto, con un contenido, ¿no? Este concepto de contenido multimedia que podría tener estos atributos en común y podría tener estas dos operaciones, ¿no? El cargar y el reproducir. Y veíamos que está asociado, obviamente, con lo que es la arida de cualquier contenido o en realidad una instancia de contenido con un solo reproductor, y un reproductor o una instancia de reproductor podría estar relacionado con o asociado con cero o muchos contenidos, ¿no? Este concepto de biblioteca de contenido. Ya habíamos visto, ¿no?, de que podíamos modelar esta abstracción de contenido simplemente o lo mejor, de mejor manera lo que es generalizada, como para poder darle luego ese comportamiento especializado para lo que eran videos, fotos o imágenes, ¿no? Ahora lo que nos tenemos que preguntar en este caso es si esta abstracción de contenido que estamos pensando, si tiene sentido que exista en el sistema, ¿no? O si existe en el mundo real. ¿Es posible encontrarnos con algo que sea lo suficientemente abstracto como para poder manipularlo? Es decir, ¿podemos tener alguna, o qué forma tendría un objeto de tipo contenido, ¿no? ¿Sería un video mezclado con imagen, o una imagen con audio que sería un video, pero en realidad es una imagen, un video con pocos frames, etcétera, ¿no? Como que la abstracción de contenido está muy buena para poder generalizar estos atributos y comportamientos que queremos darle a todo nuestro tipo de contenido, pero probablemente no nos encontremos nunca con un contenido en sí o alguna instancia de contenido en sí que sea tan abstracta, ¿no? Siempre va a tener alguna especialización o alguna especificación en nuestro sistema. O sea, siempre nos vamos a encontrar con un archivo de cierto formato que va a ser o bien una imagen, o bien un video, o bien un audio. Pero nunca va a poder ser una cosa etérea que puede combinarse entre las tres cosas, ¿no? O entre las tres formas. Entonces, cuando sean esas situaciones que nuestra entidad que estamos modelando, esta generalización que estamos haciendo de contenido, no encuentra sentido en tener un objeto en nuestro sistema o instanciarla a partir de ella, sea que vamos a tener, de alguna manera, lo que es el concepto de clase abstracta, ¿sí? No encontramos este sentido, como dice acá, de instanciar el tipo contenido, ¿no? Sí lo vamos a tener, obviamente, para tener un video. Vamos a instanciar un objeto probablemente de tipo video, vamos a instanciar un objeto de tipo audio, o vamos a instanciar un objeto de tipo imagen. Estas clases que están aquí sí son las clases que se pueden instanciar, mientras que la de contenido no. Entonces, si la de contenido no se puede instanciar o estamos relacionando, modelando ese tipo de relación, vamos a ver que contenido claramente es una clase abstracta, mientras que el resto de las clases del sistema, o por lo menos estas clases que tengo aquí específicas, junto con la de reproductor, que en este caso no tiene nada que ver con la herencia que estamos hablando, van a ser lo que se llaman clases concretas. Entonces es la diferenciación que vamos a trabajar cuando hablemos de lo que es una clase abstracta o una clase concreta, ¿sí? Fíjense que acá está marcado el método de reproducir. ¿Para qué? Para dar cuenta de que este método de reproducir no va a poder realizarse a menos que sepamos qué tipo de contenido estamos trabajando específicamente. Yo no puedo reproducir un tipo de contenido abstracto sin saber de lo que se trata. Yo no puedo reproducir algo sin saber si es audio, si es imagen, si es video, porque realmente no sabría cómo hacerlo. Sería enviar un stream de datos a un dispositivo, supongamos, ¿no? Pero bueno, esa abstracción tan grande obviamente me va a evitar definir un procedimiento como este. Eso también nos da la pauta de que estamos ante una instancia, o mejor dicho, ante alguna entidad como contenido que es lo suficientemente abstracta, donde ya existe uno de los comportamientos que no se los puede definir en ese nivel tan abstracto. Es por eso que reproducir, que está pintado acá, es lo que nosotros vamos a definir o que vamos a llamar luego como método abstracto, ¿sí? Entonces, el método abstracto, ¿qué viene a ser? Viene a ser simplemente un método el cual tiene la firma pero no tiene su implementación. Es como que le falta el bloque de código entre las llaves que abren y se implementa obviamente el código propio de un procedimiento. Esas son situaciones clásicas donde van a encontrar que la clase que están trabajando o que están diseñando va a ser justamente una clase abstracta como la de contenido. Pero bueno, vamos a darle un poquito más en detalle algunas definiciones antes que nada. Tenemos entonces clase abstracta, que en particular lo van a ver en la especificación de Java, que básicamente hace referencia a una clase que es incompleta o que puede ser considerada incompleta. Esto no implica de que la clase le falten cosas en sí, sino de que desde el punto de vista de diseño
no es suficientemente completa como para poder decir que yo puedo instanciar un objeto de ella, ¿sí? Entonces es una entidad, una abstracción incompleta o hasta ahí de lo que yo quiero generar, por lo menos generalizar, pero para poder instanciarla yo tengo que concretarla o completarla con otras clases que le hereden, ¿sí? O sea que en sí, una clase abstracta no me sirve de tanto hasta que yo la pueda extender, ¿sí? Vamos a ver eso por qué, ¿no? O sea, algunos patrones que puede ser que tengan cierto sentido, pero en realidad una clase abstracta en el sistema tiene sentido siempre y cuando uno la pueda heredar y la pueda trabajar de forma concreta con clases que son instanciables, ¿no? Que son sus subclases. Bueno, ¿y para qué es útil entonces? Es justamente para esto que venimos hablando, ¿no? De representar abstracciones que van a servir de base para especializarla, ¿no? O estas especializaciones que estamos haciendo. Estas cuestiones de que, por ejemplo, tenemos campos en común y de esos campos en común vamos a realizar métodos en común, ¿no? De cómo operarlos, cómo llenarlos, cómo leerlos, etcétera. Entonces todo eso para evitar reutilizar, o mejor dicho, para evitar duplicar el código en cada uno de los subtipos o subclases, está bueno usar la clase abstracta para poder unificarlo ahí, ¿sí? Esto lo mismo que venimos hablando en el concepto de herencia, nada más que ahora estamos hablando de una herencia un poquito más fina para poder dar este concepto de abstracción. Entonces, es importante o muy importante tener en cuenta esto y recordar eso, que la clase abstracta no se puede instanciar. Y justamente la estamos definiendo por ese motivo, porque no tenemos ningún objeto en nuestra realidad o en nuestro problema a modelar que querramos instanciar ese tipo de dato tan abstracto como era el caso de contenido, ¿sí? Entonces, esto también puede tener métodos o no tenerlos, métodos abstractos, que ahí no hay que confundir. Una clase con método abstracto necesariamente es una clase abstracta, pero una clase abstracta no tiene por qué tener métodos abstractos. Podría tener una clase donde todos sus métodos son concretos y están implementados. Aún así yo podría definirla como abstracta porque realmente yo considero que esta clase no debe instanciarse. Pero la condición de que si existe algún método abstracto por lo menos, entonces ahí sí la clase automáticamente debe considerarse abstracta. Eso es porque justamente es incompleta y ahí es donde el compilador nos va a avisar. Todos estos chequeos se hacen a nivel de compilación. Bueno, ¿y qué es el método abstracto, no? Como venimos hablando. Es declarar la firma del método, justamente su tipo de retorno y opcionalmente quizás se pueda agregar el tema del throws de excepciones, ¿no? Las cláusulas de excepción y nada más. Vamos a ponerle después del nombre del método, después de poner los parámetros, etcétera, esa firma y el throw, bueno, punto y coma y se terminó, ¿sí? De esa manera evitamos poner el código ahí y estamos diciendo alguna de mis subclases, por favor implemente el método que yo definí acá o declaré acá. Entonces, de alguna manera le estamos dando como una obligación a quienes hereden luego de esta clase abstracta que tienen que implementar por lo menos en alguna de ellas el método abstracto. Y ojo, porque si en el árbol de jerarquía hay una clase que hereda de una clase abstracta y esa clase en sí no implementa el método o algunos de los métodos que tenía abstractos la clase o la superclase abstracta, automáticamente esa clase también se convierte en abstracta, porque quedan aún métodos abstractos sin implementar. De esa manera, hacia abajo tienen que ser las subclases las que puedan llegar a implementarlo en algún momento. En el medio, toda la jerarquía de herencia debería considerarse abstracta porque no están completas esas clases intermedias. Bueno, esto que hablamos es clave, lo que está en negrita acá, así que tenganlo presente siempre. Y recuerden un detalle en particular de que un método estático no puede ser abstracto. ¿Por qué? Pues justamente un método estático no se puede sobreescribir. Entonces, si un método no se puede sobreescribir y es abstracto, claramente siempre sería incompleto. Lo que pasa con los métodos estáticos, recuerden, es que se pueden ocultar. Yo puedo escribir un método estático con misma firma en una subclase y estoy ocultando ese mismo método estático de la superclase, que no es lo mismo que sobreescribirlo. Sobreescribirlo es lo que permite luego hacer el dynamic binding del método cuando uno está usando polimorfismo, ¿no? O está aprovechando el concepto de polimorfismo de inclusión, ¿no? En la herencia. Entonces recuerden que no podemos definir métodos abstractos de tipo estático o de tipo de clase. Veamos un ejemplo rápido en lo que sería con Java. Tenemos una clase abstracta persona y tenemos estudiante y docente. Generalmente en UML se suele definir con cursiva,
o el itálica, el nombre de la clase abstracta, lo mismo que para los métodos abstractos, como es el caso acá de control de asistencia. Del caso que veníamos hablando antes, por ejemplo, tenemos una persona o en un sistema de escuela, podemos pensar que hay docentes y estudiantes y una entidad persona podría modelar esa abstracción en común de ambos, ¿no? Porque tanto el estudiante como el docente tiene nombre, tiene edad, tiene DNI, etcétera, ¿no? Y hay un montón de atributos y comportamiento en común que se le puede modelar tanto a un estudiante como a un docente. Entonces persona parece esta capacidad de generalizarlo, ¿no? Para poder reutilizar código, aprovechar el concepto de la herencia y el polimorfismo, etcétera. Ahora, persona en sí es muy raro que la tengamos instanciada en nuestro sistema de escuela, porque generalmente vamos a trabajar probablemente con instancias específicas de estudiantes o de docente. No tendría mucho sentido instanciar algo de tipo persona, porque no me daría mucha información necesaria para poder operar, o sea que no tiene mucho sentido. Sí podría tener variables declaradas de tipo persona para poder meter adentro o asignarle adentro referencias o objetos, instancias de objetos de tipo estudiante-docente, pero en sí instanciar una persona no tiene mucho sentido aquí tampoco, por lo menos en el problema que estamos modelando. Entonces esto tiene sentido de que sea una clase abstracta. Entonces, como clase abstracta la definimos de tal manera. Agregamos acá lo que es la keyword, ¿no? O el operador de abstract en Java, ¿no? Después del modificador de acceso. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ver de que la persona tiene la misma estructura de clase que tenemos siempre, o sea, definimos la clase como hacemos normalmente, y lo que vamos a agregarle acá, que es opcional nuevamente, recordemos que no tiene por qué existir el método abstracto si yo la defino abstracta, si es al revés de que si existe este método abstracto, esto tiene que ser abstracto, y aquí opcionalmente, bueno, nosotros agregamos un método abstracto con la firma, fíjense nomás, que es el tipo retorno, nombre y sin parámetros, que es control de asistencia, haciendo alusión de que probablemente exista algún comportamiento dentro de nuestro sistema de escuela que va a hacer el control de asistencia, y dependiendo si estamos siendo estudiantes o docentes, el control de asistencia es distinto. Quizás cuando uno es estudiante se usa alguna planilla de asistencia, cuando uno es docente usa algún acceso quizás por keypad al edificio o alguna tarjeta de acceso distinta, etcétera, ¿no? Entonces esta sería una manera de poder definir la abstracción de persona abstracta con su método abstracto. Veamos el caso de estudiante. La clase estudiante ya es concreta, no tiene el modificador de abstracto acá. Por lo tanto, es exactamente lo mismo que la clase persona, nada más que ahora extendemos a persona porque es una subclase obviamente, y lo que estamos obligados a hacer para que esto sea una clase concreta, estudiantes, y no sea una clase abstracta, es implementar aquellos métodos abstractos que aún no han sido implementados en la jerarquía. ¿Cuál me quedó pendiente? Obviamente el único que había, que es controlar asistencia, y aquí obviamente estudiante tendría su propia implementación de controlar asistencia, así que es exactamente lo mismo que una clase concreta que estábamos viendo, nada más que ahora está obligada a implementar este método, de lo contrario el compilador les va a dar error. Bueno, y finalmente tenemos acá el caso de docente. ¿Docente qué va a hacer? Docente va a implementar su propio método de control de asistencia, ¿sí? Obviamente a nosotros le agregamos algunos datos más, como no era lo que es el caso del constructor, ¿no? Como aprovechamos este concepto de jerarquías para poder usar constructores compuestos, ¿no? Con dos parámetros, que llama el de un parámetro del padre, etcétera, de la superclase. Así que esto tiene que ver un poco con un poquito más de práctica, que seguramente vayan jugando con el concepto de herencia, no es propio de la abstracción, pero bueno, fíjense que acá lo estamos combinando con lo otro visto en sesiones previas. Bueno, y veamos un ejemplo de cómo se invocarían de esto, o cómo aprovecharíamos esta idea de abstracción que estamos dando a la persona. Esto nuevamente está más orientado a lo que es el concepto de herencia en general, más que lo que es el de clase abstracta, porque en realidad lo que vimos de clase abstracta está más dado en cómo se definen métodos abstractos y cómo se tienen que sobreescribir. Lo que vamos a ver ahora de ejemplo es puro y clásico concepto de herencia y polimorfismo por inclusión, así que esto ya lo hemos visto en sesiones previas, pero bueno, como para poder ver un poquito mejor y reforzar estos conceptos. Vamos a ver de que esta clase que estamos haciendo de ejemplo, sistema escuela, tiene una constante. Vemos el ejemplo de cómo definir una constante, creo que no lo habíamos mencionado, así que está bueno para que lo veamos en Java. Esta constante va a ser de tipo privado, pero la definición de constante se va a dar a través del operador final o final, que básicamente define que esto es una variable que no se modifica, que es estática, que es de clase, justamente, de esta clase sistema escuela y de tipo entero, ¿sí? Es una forma de declarar la constante con el operador final. De manera que el operador final va a depender o va a variar su significado o qué es lo que significa
a medida que se lo use quizás o en variables como es en este caso, en clases, podría ser otra forma de declarar una clase final, que podría ser cuando uno no quiere extender una clase, quiere que sea la última clase en el árbol de jerarquía, por ejemplo. Esto a veces suele ser útil para proteger ciertas clases. También podría darse a nivel de método, que eso implicaría de que un método no se puede sobreescribir. Y bueno, y ustedes pueden ahí revisar algunas formas de cómo se utiliza el operador final en distintas ocasiones, ¿no? Esto está dentro de la documentación de Java y van a ver que es útil. Entonces, tenemos un static void main, que es nuestro procedimiento inicial. Lo que vamos a hacer es definir un arreglo de personas. De vuelta estamos utilizando la variable tipo arreglo. Vamos a instanciar este arreglo con la longitud dada por la constante. Hasta acá es algo más o menos propio básico de lo que es Java. Y vemos que la primera línea aparece asignarle en la primera posición del arreglo, en el primer índice, una nueva instancia de persona con un parámetro por string que se le pasa. Y acá donde falla no es que falla por la inicialización quizás de persona nombre, que uno puede decir, che, no tengo el constructor o sí. En realidad el constructor estaba generado con un string de parámetro. El problema es que no se puede instanciar persona porque persona es una clase abstracta. Entonces el compilador automáticamente se va a dar cuenta de esto y no nos va a dejar avanzar hasta que no verifiquemos esto. Y este es justamente el comportamiento que queremos buscar, de que por error no se instancie un objeto que es tan abstracto que no nos sirve, ¿sí? Entonces lo que vamos a continuar luego es haciendo esto. Se borraría esta línea naranja y se reemplazaría por estas dos. Y acá sí es útil porque podemos usar la instancia estudiante y la de docente. Fíjense que acá se instancia con Pedro y Laura, que serían dos nombres, y después el legajo y la matrícula, o mejor dicho la matrícula y el legajo, para poder definir los campos propios de estas dos subclases que estamos especializando acá. Fíjense, luego nuevamente pueden retroceder cómo es el proceso de el llamado del constructor. En este caso se hace con dos parámetros en las subclases, pero en las superclases se hace con uno que se define el nombre. Está bueno eso como práctica para que vayan viendo cómo se van encadenando los constructores. Y finalmente vamos a hacer el bucle para iterar sobre el arreglo de personas. Vamos a ir desde 0 hasta la longitud, así que vamos a ir incrementando de a un elemento. Básicamente lo que vamos a hacer es iterar sobre este arreglo de estas dos personas que tenemos incorporadas. Entonces, este primer línea de mostrarnos en la salida de la consola el getNombre, fíjense que el getNombre es una implementación de persona que a su vez está también sobrescrito en estudiantes y en docente no. En estudiante, ¿qué es lo que hacíamos? Si volvemos hacia atrás, vamos a ver de que en estudiantes lo que se hacía es agregarle al nombre entre paréntesis la mayúscula E. O sea que la sobrescritura de este getNombre es bastante sencilla y no tiene mucha historia, pero bueno, es para darle un ejemplo de que este getNombre es distinto. Y acá es donde vamos a ver de que estamos usando lo que es el Dynamic Binding, porque estamos usando el getNombre propio de cada una de las personas que estamos instanciando, o sea, de cada uno de estos objetos que tenemos aquí. Por lo tanto, el primer getNombre va a ser el getNombre que está aquí, que es el sobrescrito. Fíjense que aparece Pedro E. Y el segundo nombre va a ser el getNombre de persona que es heredado desde la instancia de docente. Y finalmente vamos a ver otro caso de Dynamic Binding en que en control de asistencia, porque acá el control de asistencia se va a implementar o se va a ejecutar, va a ser o este dependiendo en cada una de las instancias que estemos utilizando, ¿sí? Y finalmente lo que nos va a dar esta línea, si queremos hacerla, es el error de compilación, para que recuerden de que en realidad getMatrícula es un método propio de ¿quién? De estudiante. Y yo lo estoy haciendo sobre una variable de tipo ¿qué? Persona. Entonces, siempre recuerden de que justamente cuando hacemos este empaquetamiento de instancias de objetos que son específicos en algo un poco más abstracto, todo método que ejecutemos desde esa variable que estamos empaquetando de alguna forma, tiene que estar existiendo en esa variable de tipo persona o en ese tipo más abstracto, ¿sí? De lo contrario tendríamos que hacer ¿qué? Lo que tenemos que hacer es el casting explícito, es el casting hacia abajo, el downcasting, con cierta validación de seguridad de que realmente podemos convertir a esa variable, por ejemplo, de tipo persona, en una variable de tipo ¿qué? De tipo estudiante, pues estamos tratando de hacer una operación o un método de tipo estudiante. Entonces yo tenía que haber agregado acá quizás alguna validación de que sí estamos usando o estamos teniendo dentro de esa cajita del arreglo de tipo persona a una instancia de tipo estudiantes, recién ahí hago el casting de esa variable a tipo estudiante, que eso sería entre paréntesis colocarle estudiantes adelante, y luego recién hago el getMatrícula. Así que esa sería la forma de poder hacer la ejecución de este método particular solo para los objetos que son de tipo estudiante.
Bueno, este sería un poco la introducción a lo que es el concepto de clase abstracta y los dejo luego con la práctica para que podamos avanzar ejercitando con los casos de Java.